Hola, soy Rafaedu, y hoy te voy a contar uno de los casos más oscuros y polémicos de Asia. Viajamos a Tailandia, un país lleno de tradiciones y creencias espirituales, pero también marcado por una historia criminal que aún genera debate. Hoy hablaremos de Siuwei Sae Urreng, el hombre que fue llamado el primer asesino en serie tailandés. ¿Fue realmente un monstruo que acabó con la vida de varios niños, o fue víctima de un sistema judicial corrupto y de prejuicios culturales? Prepárate porque esta historia está llena de misterio, miedo y controversia. Siuwei nació en Cantón, China, en 1912. Desde muy joven vivió una vida difícil, marcada por la pobreza. En los años 40 emigró a Tailandia, en busca de mejores oportunidades. Trabajaba en campos y plantaciones, siempre en la parte más baja de la sociedad. Era un hombre callado, tímido, solitario y con problemas para comunicarse en tailandés, lo que hizo que muchos lo vieran como alguien extraño y aislado. En esa época, los inmigrantes chinos no eran bien vistos, y eso jugó un papel clave en cómo fue tratado después. Su posición social y cultural lo dejó vulnerable frente a rumores y sospechas. En la Tailandia de la posguerra, una sombra de miedo comenzó a extenderse. Entre 1946 y 1958, una serie de desapariciones infantiles inexplicables sacudió a varias provincias. Los casos, al principio aislados, pronto dibujaron un patrón aterrador que las comunidades no podían ignorar. En medio de la creciente presión pública, las autoridades finalmente señalaron a un único responsable, un inmigrante chino llamado Siuwei. Su nombre se convirtió en la respuesta a todas las preguntas y el rostro de una pesadilla nacional. Lo acusaron de asesinar a 6 niños, pero la narrativa que se construyó fue mucho más macabra. Se decía que profanaba los cuerpos para consumir sus órganos internos, especialmente corazones e hígados. La leyenda afirmaba que creía que esto le otorgaría fuerza y vitalidad, un motivo que transformó el crimen en un acto de depravación. La prensa, ávida de una historia sensacionalista, no tardó en bautizarlo como el caníbal de Tailandia. Este apodo se grabó a fuego en la conciencia colectiva, desatando una ola de pánico. El miedo era palpable. Los padres prohibían a sus hijos jugar solos y la imagen de Siuwei se convirtió en el hombre del saco hecho realidad. Se le atribuyeron 6 asesinatos, pero los detalles de muchos casos eran vagos y los testimonios contradictorios. Con el miedo y la prensa amplificando la historia, la línea entre los hechos probados y la histeria colectiva se volvió peligrosamente borrosa. En 1958, tras la desaparición de otro menor, la policía arrestó a Siuwei. Durante el interrogatorio, se dice que confesó los crímenes, pero muchos investigadores creen que lo hizo bajo presión y tortura. En el juicio, las pruebas eran débiles, no había testigos claros, ni evidencia sólida que lo conectara con todos los asesinatos. Sin embargo, la presión mediática y social fue tan fuerte que fue declarado culpable. En 1959 fue ejecutado por fusilamiento. Su ejecución marcó el fin judicial, pero no el fin de la historia. Tras su ejecución, el cuerpo de Siuwei no encontró descanso ni un entierro digno. Por el contrario, fue sometido a un macabro proceso de preservación. Su cadáver, inyectado con parafina, fue encerrado en una vitrina de cristal en el Museo de Medicina Forense de Bangkok. Durante más de 60 años, se le presentó al público como el primer asesino en serie y caníbal de Tailandia, una lección macabra y una atracción morbosa. La exhibición se convirtió en un espectáculo de horror que fascinaba y repelía. Miles de personas acudían para contemplar los restos de Siuwei el monstruo, solidificando en la mente colectiva su imagen como la encarnación del mal. Su leyenda se filtró en la cultura popular, convirtiéndose en una herramienta de disciplina. En toda Tailandia, los padres aterrorizaban a sus hijos con su nombre. Si no te portas bien, Siuwei vendrá por ti y se comerá tu hígado. Así, la historia trascendió el expediente judicial para convertirse en un mito urbano que alimentó el miedo durante generaciones. Pero con el tiempo, periodistas e investigadores comenzaron a señalar inconsistencias, preguntándose si la verdad no era mucho más compleja que la leyenda del monstruo. Pero en años recientes, la historia de Siuwei
dio un giro inesperado. Una nueva generación de investigadores y activistas comenzó a cuestionar la versión oficial. Aseguran que no existían pruebas forenses contundentes contra él y que pudo haber sido una víctima de los intensos prejuicios raciales contra los inmigrantes chinos de la época. Se argumenta que su supuesta confesión fue obtenida bajo coacción, sin un traductor adecuado que garantizara sus derechos. Además, se cree que el espeluznante mito del canibalismo fue una invención sensacionalista, exagerada por la prensa para alimentar el pánico. Impulsados por estas dudas, en 2020, tras una larga campaña que pedía dignidad para Xi Wei, sus restos finalmente fueron retirados de la exhibición pública. Recibió una cremación y un funeral adecuado, un acto de cierre más de 60 años después de su ejecución. Para muchos, este gesto fue un acto de reparación histórica, un intento de corregir una injusticia del pasado. Para otros, simplemente una pieza más en una historia compleja y llena de preguntas sin respuesta. Al final, la verdad sobre Xi Wei sigue siendo un enigma, dividida entre la evidencia fragmentaria, el peso del prejuicio y el poder de la memoria colectiva. La línea entre la culpabilidad y la inocencia es muy delgada en este caso. ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Fue culpable o víctima de un terrible error judicial? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte. Yo soy Rafa Edu y nos vemos en el próximo video.